Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? Canal Tributario MX, su amigo licenciado Víctor Gumaro Correa Ortega, pues les damos la bienvenida para efecto de ahora tocar el tema acerca de la hermenéutica fiscal y los aspectos más relevantes de esta materia. Y pues para eso pues me gustaría dar inicio en un momento más. Bueno, el tema ahora que quiero plantearles a todos ustedes precisamente es el tema de la hermenéutica. La hermenéutica en la materia fiscal, la aplicación de esta área del conocimiento de la ciencia jurídica que de alguna manera nos permite de manera muy relevante el poder estructurar precisamente pues los argumentos, interpretar, aplicar el derecho en el sentido de la mejor técnica o canon en este aspecto, pues bueno, sería a través de esta yo diría, de esta área del derecho, de las herramientas y técnicas que nos permiten precisamente pues fijar este contenido y prepararnos precisamente tanto para áreas de litigio como para otras áreas de consultoría, asesoría, que también puede ser una herramienta relevante para el trabajo, ya que permite precisamente pues fundamentar mucho mejor, hacer con una calidad profesional más una posible defensa preventiva o una defensa también evidentemente dirigida a una defensa de carácter fiscal. Entonces, la hermenéutica como una de las ramas precisamente de las ciencias jurídicas que operan en un nivel precisamente de conocimiento científico, pues nos han aportado a lo largo de la historia precisamente de la humanidad, pues aspectos técnicas han pasado por el aspecto desde la época medieval, en aspectos de la mejor técnica para depurar textos, para encontrar precisamente los signos lingüísticos, descifrar, poder decodificar información que pudiera estar pues precisamente en una norma que aislada o no, o sistemática, pues pudieran darnos aspectos de una solución a un caso concreto y aplicar el derecho con una adecuada técnica y un adecuado conocimiento del tema. Entonces, pues la hermenéutica precisamente esa es la parte que integra desde tres pilares fundamentales, diríamos aquí, tres pilares que sería precisamente interpretar, aplicar y argumentar el derecho. Entonces esta parte yo diría esos tres pilares fundamentales. Iniciamos mencionando precisamente que el aspecto de interpretar y aplicar en materia fiscal pues evidentemente es tanto establecido por la Constitución, el artículo 14 de la Constitución, como propiamente en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, los que establecen cuáles serían las técnicas, la parte de las herramientas que nos permitirían interpretar y aplicar adecuadamente el derecho, que son precisamente los dos momentos importantes para pues subsumir el hecho generador a un hecho imponible determinado. Entonces, bajo esa, vamos a decir, inicio o esa identificación de cómo interpretar y aplicar, el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación recoge algunos principios que la Constitución en el artículo 14 establece los niveles, diría yo, hermenéuticos, que serían el primero precisamente la interpretación literal, que de alguna manera viene definida, se interpretarán a la letra, ¿no? Las normas en primera instancia se interpretan a la letra y evidentemente con los métodos que tenga que solucionar los aspectos de interpretación a la letra. Y luego nos dice que en un segundo o un siguiente nivel pues se interpretarán aplicando los métodos de interpretación jurídica, ¿no? Entonces tenemos un segundo nivel hermenéutico, en ese caso un segundo nivel que va a establecer los alcances precisamente de los métodos de interpretación jurídico que estarán al alcance del operador jurídico y quien esté aplicando la hermenéutica. Y finalmente los principios generales del derecho.
Entonces, ante estos aspectos, desde el nivel tanto literal, los métodos de interpretación jurídica, como los principios generales del derecho, que están definidos en el propio artículo 14 en su alcance, nos dice que en los juicios de orden civil se deberá de llevar a cabo una aplicación del derecho conforme a estos lineamientos que acabo de mencionar. Pues el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, hablando de hermenéutica de carácter fiscal, sería muy claramente cuando nos define que aquellos elementos que tienen que ver con sujeto, objeto, base, tasa o tarifa deberán de ser aplicados precisamente a la letra, nos dice. Y luego el segundo párrafo nos dice que con cualquier otro método de interpretación jurídica podría ser solucionado algún aspecto de una ambigüedad, vaguedad o alguna laguna que se identifica en nuestro sistema legal, en nuestras normas, en esa normateca que vamos a ir, que vamos a analizar en ese sentido y que vamos a aplicarle precisamente tanto los principios, reglas, etcétera, y también los principios de valores y de justicia que precisamente también están conformados en el último nivel de la filosofía del derecho, ¿no? Donde podemos también pues interactuar con esas mismas premisas. Entonces, la hermenéutica, hasta ahí, cuando se refiere a sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, pues sabemos precisamente que es de aplicación estricta. Es decir, que debemos de considerar que cuando estemos analizando el hecho imponible, pues precisamente únicamente podemos, a la hora de aplicar, pues debemos de considerar todos los aspectos de ese hecho imponible de manera estricta. Es decir, no podemos hacer una interpretación extensiva. Pero esto nos quiere decir algo muy importante, que la interpretación de las normas adjetivas o de procedimiento no tienen esta misma connotación. Es decir, si el legislador en el artículo 5, primer párrafo, distingue que las normas que se refieren a sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, las que imponen cargas o imponen también sanciones, se verán de aplicar de manera estricta, es porque está develando algo muy importante, que estas normas sustantivas, al ser precisamente hermenéuticamente, vamos a decir, interpretadas o aplicadas, y sobre todo aplicadas de manera estricta, evidentemente nos está diciendo a contrario sensu, en un sentido que la norma adjetiva no tiene este aspecto. Únicamente la norma sustantiva y las que establecen cargas, infracciones y sanciones serían de aplicación estricta. Es decir, evidentemente cuando estamos hablando de un procedimiento tributario, si estamos hablando de un procedimiento administrativo, si estamos hablando de la emisión de una resolución, del contenido, alcance de las normas que se establecen en el Código Fiscal de la Federación, pues evidentemente la hermenéutica sería aplicada de manera más extensiva en cuanto a su resultado y sobre todo pues subiendo a valores como fundamentales, ¿no? Como los derechos humanos, es decir, estableciendo cuáles serían esos parámetros que va a tener evidentemente la norma de carácter adjetivo, la de procedimiento, la que de alguna manera tiene esa regla muy específica en cuanto a esta situación. Pero bueno, en cuanto a esa definición de sustantivo y adjetivo, en cuanto a la norma de carácter tributario sustantiva y adjetiva, pues evidentemente ya tenemos que entonces la norma sustantiva es de aplicación estricta, la norma adjetiva es de aplicación extensiva. Luego entonces, cuando también estamos en presencia de cómo vamos a llevar la metodología para llevar una adecuada técnica hermenéutica para interpretar, pues evidentemente yo cuando voy a interpretar un texto legal, la ley de impuesto a la renta, evidentemente tengo que conocer que hay una estructura propiamente en la ley, que tiene una estructura ya sea capitular, que puede tener secciones, capítulos, normas que llevan parágrafos, incisos, subincisos, etcétera. Tiene una estructura, la cual, eso es muy importante en el derecho, la estructura que tiene
para efecto de reconocer cómo es que sistemáticamente, lógicamente vamos a hacer una interpretación del texto cuando el primer nivel de interpretación, es decir, cuando estemos ante el método literal, pues evidentemente vamos a tener algunas técnicas como la gramatical, la lingüística, la semántica, para llevar a cabo un análisis del texto a nivel lingüístico, es decir, a desentrañar el sentido de los signos que vienen en ese texto y darles un alcance, pero evidentemente reconociendo los aspectos de dónde está inserta esa norma, dónde está estructuralmente, es decir, si estamos en la ley de impuesto a la renta en el título 2, pues evidentemente sabemos que puede haber un reenvío al título 4, pero sabemos que son aspectos del hecho imponible que tendrían que pues tener una sistematización adecuada en cada uno de ellos e interpretarlos en el contexto, en un principio, en este aspecto de manera literal. Pero vamos a decir, si la parte literal o gramatical, lingüística, semántica, no puede solucionar el tema que estamos viendo y que es el que vamos a llevar ante un tribunal, etcétera, o ante cualquier otra instancia, pues evidentemente frente a eso sí tenemos que reconocer que tendríamos que elevar el nivel y llegar a los métodos de interpretación jurídica que probablemente ya lo hemos visto en algunas materias, como serían pues el método lógico, el método sistemático, teleológico, estructural, etcétera, los cuales nos van a permitir cada una de estas técnicas, métodos, etcétera, pues poder definir, por ejemplo, sistemático, lógico, histórico, etcétera, pues es hacer un análisis de la norma, primero en todo el contexto, el poder identificar precisamente toda la vinculación que tengan las normas y definir el problema que ya tenemos en un planteamiento de un hecho determinado para poder definirlo y poder establecer inclusive cuál fue el método que aplicamos hermenéutico, en este caso el teleológico, el sistemático, el exegético, que sería el exégesis, ir hacia el tema de la verdadera intención que tiene el legislador al momento de plasmar una reforma, una adición, una abrogación, etcétera, y poderla interpretar adecuadamente para efecto de, sobre todo, persuadir al órgano al que vamos a dirigir nuestra defensa, instancia, etcétera. Entonces, ese es el tema de la hermenéutica, de poder interpretar en esos niveles, y si no es suficiente también este nivel, pues tendríamos que ir a los principios generales del derecho, es decir, a los conceptos más generales que tiene la ciencia jurídica para resolver la problemática en estos aspectos. Entonces, es muy importante en suma que la hermenéutica en la interpretación, en la aplicación del derecho, en las definiciones que podamos conocer por nuestra experiencia, sobre todo el conocimiento de reglas, por ejemplo, tanto financieras, de derecho general, etcétera. Esto nos va a llevar en suma a identificar, a poder plantear mucho mejor estos aspectos y utilizar los métodos y técnicas adecuadas en la interpretación. Porque una vez hecho esto, evidentemente viene la última fase de la hermenéutica, que desde mi punto de vista pues es la argumentación jurídica, y es estructurar los argumentos que vamos a plantear para efecto precisamente de combatir, impugnar una decisión, evidentemente saber cómo vamos a estructurar un agravio, un concepto de nulidad, el cual nos llevaría en esta parte de la hermenéutica, de la argumentación precisamente jurídica, a saber estructurar un parágrafo, al saber cómo dar inicio a un parágrafo, una serie de parágrafos que nos llevarían a hacer
en principio, argumentos con razonamiento, con la aplicación del derecho, con la cita de la doctrina, con la cita de la jurisprudencia y con todos los aspectos que debe de desarrollarse precisamente en la vía argumental. Es importante también el uso de los conectores lógicos del lenguaje, los cuales van a estar enlazando cada parágrafo con la adición, con el seguimiento, como ustedes ya de manera empírica todos lo iniciamos, lo hicimos, como sería en esta tesitura, a mayor abundamiento y en conclusión, para efecto de demostrar la ilegalidad de los actos de autoridad y plantear una adecuada defensa en estos aspectos. Entonces, si veamos la hermenéutica, entonces, pues es un área de oportunidad, para los profesionales, para la mejor preparación precisamente de abogados, el staff de la firma en donde están, de las áreas también de consultoría, porque esto puede apoyar mucho a hacer una adecuada integración, un adecuado mapeo precisamente de toda la normatividad que vamos a utilizar, incluyendo normas de información financiera, cuando sea esto viable en los aspectos que estamos desarrollando, para que el argumento central pueda tener un adecuado, diría yo, aspecto técnico estructural y que llegue al objetivo principal, en este caso la persuasión. La persuasión es persuadir, es convencer a través precisamente de argumentos contundentes que la defensa planteada es la más adecuada y que debe de declararse en todo caso la nulidad o la revocación de un acto. Entonces, aspecto de la hermenéutica ha tenido ese devenir, ¿no? Viene la palabra precisamente hermenéutica de la hermeneia, ¿no? Desentrañar el sentido profundo, aquel de codificar los aspectos que pueden estar ocultos, el descifrar precisamente ese sistema legal, los aspectos del derecho tributario en la parte legislativa para dar el sentido adecuado a estos tópicos y además concluir que tenemos el mejor razonamiento para efecto de que se declare la operancia y la suficiencia de la defensa. Entonces, esos son puntos que son recomendables para todos los aspectos de las firmas, para los despachos de defensa, para todos los, vamos a decir, estudiantes inclusive que ahorita están en los últimos semestres, conocer la argumentación, conocer la técnica, para cuando lleguen a hacer sus áreas de práctica, pues también puedan tener esa parte, vamos a decir, ya desarrollada y que sea interesante el cumplir estos puntos. Entonces, para esos efectos, evidentemente, nos va a servir, pues, reiterábamos, ¿no? El conocimiento de la ley, que ese es un canon que es muy importante, qué experiencia se tiene también va a imprimir un aspecto importante, pero también va a permitir en aquel que va desarrollando su trabajo a un crecimiento y a poder estructurar precisamente en una etapa pues de corto a mediano plazo, el que pueda tener esa habilidad que le va a permitir precisamente llevar argumentos adecuados a los tribunales, a los medios de defensa. Eso es en el aspecto de la hermenéutica, entendiendo precisamente, decimos, la interpretación en todos estos aspectos centrales. Entonces, es un punto que debemos de considerar adecuado la hermenéutica, hacer de la hermenéutica pues una práctica cotidiana, que de alguna manera decimos, encontramos esa alternativa propiamente del estudio de los aspectos que nos está dando, por ejemplo, el artículo 5º. Partimos del artículo 5º del Código Fiscal de la Federación, que
nos establece las reglas. Aunque sí me gustaría también referirme que hay una parte incorrecta en la redacción del segundo párrafo del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, cuando refiere que a las otras disposiciones de carácter fiscal se podrán interpretar con cualquier método jurídico, lo cual creo yo que puede llegar a la confusión de decir, bueno, si ahora me estás planteando que hay dos tipos de normas, sustantivas y adjetivas, ¿cuáles serían otras normas o cuál es el aspecto? Creo que había que definir que el primer párrafo del artículo 5 precisamente refiere al tema de la aplicación de las normas sustantivas, cargas, sanciones e infracciones, ¿no? Entonces creo que ahí queda claro este aspecto de establecer pues cuáles serían aquellas normas sustantivas que son de aplicación estricta en relación a la aplicación estricta entre el hecho imponible y el hecho generador, ¿sí? A la norma sustantiva. Pero el segundo párrafo refiere a cuáles son las otras. En principio diríamos, oye, pues estaría hablando de las normas adjetivas, pero no es así. Ahí nos llevaría a un primer tema en mi opinión, de ambigüedad, de un tema que nos puede llevar a un tema de incorrección, porque vemos cuáles otras. Quiere decir que nomás las otras, es decir, las formales o de procedimiento, son las que se les puede interpretar únicamente con cualquier método de interpretación, lo que sería incorrecto. Se les aplica cualquier método a las normas sustantivas o adjetivas, ya que precisamente el primer párrafo dice que limita únicamente la aplicación, no la interpretación. Únicamente está referido el primer párrafo al tema de aplicación del hecho imponible con el hecho generador, pero no a la interpretación. Entonces la interpretación sería para ambas, para sustantivas y adjetivas. Ambas tendrían cualquier método de interpretación e iniciaríamos con las técnicas o los métodos que tienen que ver con el método literal o a la letra, que tiene que ver con los aspectos gramatical, semántico, etcétera, donde podemos desentrañar en ese sistema los aspectos lingüísticos de la norma, del texto. Hay que conocer el texto, el parágrafo, hay que reproducirlo precisamente tanto en nuestra estructura de demanda como reconocer qué es lo que dice la norma y cómo vamos a trabajar una interpretación y una argumentación en este aspecto. Entonces, ahí creo que esa es la precisión, porque el segundo párrafo había que eliminar de nuestro texto lo que dice otras. Había que tachar esa parte porque cualquier norma de carácter fiscal tendría que ser interpretada pues con cualquier método de interpretación, y en todo caso hablaríamos en todo caso ratifico el método en primer nivel, método literal, el segundo los métodos de interpretación jurídica como literal, lógico, teleológico, ¿sí?, etcétera, y el tercer nivel y el último los principios generales del derecho. Cualquiera de la teoría que propiamente el derecho pueda llevarnos para interpretar, para llevar por la vía del derrotero, de la argumentación, en estos puntos, el poder llevar un debate de carácter jurídico que implique precisamente un aspecto de réplica o dúplica en donde se esté llevando el proceso y presentar los derechos que tiene el contribuyente en estos aspectos, ¿verdad? Entonces, es en suma importante. Los invito a la investigación de la hermenéutica fiscal. Es interesante en estos puntos arribar a esas conclusiones, y pues bueno, me resta más que ponerme a las órdenes de cualquier consulta, de los aspectos. Estamos en las redes sociales, vamos a dejar por aquí también nuestros datos de contacto para que cualquier empresa, área de consultoría también, podamos trabajar como aliados en el tema de la admisión de justicia, y poner a disposición también de todos ustedes pues una estructura, un despacho que pueda representar también la defensa de los contribuyentes pues en estas situaciones
en contemporáneas en las cuales pues vamos a saber que estamos en aspectos probablemente coyunturales, económicos, pero también de grandes oportunidades, ¿no? de grandes oportunidades de crecimiento. Entonces, bueno, no me resta más que agradecerles su atención a este programa. Estaríamos muy al pendiente de este canal Tributario MX para próximos programas y para bueno, platicar en esta breve charla de aspectos técnicos, de aspectos que podemos ir desarrollando con más puntualidad en cada uno de nuestros cursos. Me gustaría abordar después temas como compliance tributario, aspectos de delitos fiscales, aspectos de obligaciones, aspectos también de pues de temas como uso tributario, revisiones, auditoría, etcétera. Temas que sean agradables para el gremio, para el tema de la abogacía, la contaduría, la administración, etcétera, para cualquiera de las áreas. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima.